Bienvenidos a esta actividad cultural organizada por el Ateneo de Badajoz. Es un placer tenerlos hoy aquí. En nombre del Ateneo quedamos muy agradecidos con su presencia. También agradecemos la hospitalidad del MEIAF, que pone a nuestra disposición sus instalaciones y esta magnífica aula, facilitando los medios que hacen posible este encuentro con la cultura. Esta tarde se presenta un nuevo libro de género didáctico, un ensayo, importante para quienes estén interesados en la historia del judaísmo. No podemos obviar el interés que suscitan los barrios judíos para quienes visitan una ciudad que puede ofrecerles este atractivo turístico. Pero su autor no va a hablarnos de ello como un reclamo turístico, sino sobre hechos históricos, pues posee gran autoridad y conocimientos en el tema. El rigor con el que ha indagado y se ha documentado en los archivos diocesanos y catedralicios de Plasencia y de Coria y el diocesano de Cáceres dan muestra de ello. Es un honor y un placer que esta tarde Marciano Martín Manuel pueda compartir con nosotros, a modo de charla coloquio, la presentación de su libro. Un volumen muy bien editado por Libros del Lagar, con 434 páginas, ilustrado con bellas fotografías. Su título, Judíos, labradores y mercaderes de Herbás, es el último libro de la segunda entrega de su obra Historia del antijudaísmo en la Alta Extremadura. Marciano Martín Manuel tiene un extenso currículo que he procurado sintetizar para no extenderme en mi intervención. Nace en Herbás, Cáceres, en 1957, historiador y divulgador en ciencias de la información. Está especializado en la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura. Ha escrito los libros Documentos para la historia de los judíos de Coria y Granadilla, 1999. Judíos y cristianos nuevos en la historia de Trujillo, 2008. Abraham Zacuto, astrólogo de Don Juan de Zúñiga, tercer premio de investigación y divulgación histórica Pedro Trejo, 2009. La capa de Elías, primer premio Alconétar de inéditos de historias locales de Extremadura, 2011. Historia del antijudaísmo en la Alta Extremadura, primero, La Madroña y el Peropalo. 16 edición Premio de Investigación Histórica Pedro Trejo, 2021. Los judíos de Plasencia y de Béjar y la Casa de los Zúñiga, 2023. Historia del antijudaísmo en la Alta Extremadura 2, Judíos, labradores y mercaderes de Herbás, 2023. ¿Veis los premios tan enormes que tiene este autor? Una maravilla. Es que como estoy aburrido, pues me dedico a investigar. Claro. Me ha insistido que diga que pertenece al Club Senior. La exhaustiva investigación y documentación de Martín Manuel hace que se le conozca con el seudónimo Marciano el de Herbás. Muchos historiadores interesados en el tema se documentan en los más de 11 libros y más de 50 artículos que ha publicado sobre los judíos extremeños en las revistas Sefarad, Hispania Judaica, Bulletín de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Iberia Judaica, Revista de Estudios Extremeños, Revista de Estudios de Salamanca y en las actas de los cursos de verano de Cultura Hispano-Judía y Sefardí de Toledo. Coloquios históricos de Extremadura, Memoria histórica de Plasencia y de las comarcas, encuentros
historiográficos del GECED, Jornadas de Historia en Llerena y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Es autor de las novelas El Libro Verde, 2014, y La Llama Azul, 2018. Ha publicado ensayos literarios en Clarín, revista de Nueva Literatura. Marciano Martín Manuel, en sus textos, no establece fronteras entre la narrativa, la historia y el ensayo. Esto lo vemos en la sinopsis del libro que presenta esta tarde. Y agricultura y ganadería sustentaron los pilares económicos de Hervás hasta la llegada de los judíos, que desarrollaron la manufactura textil. Judíos y cristianos convivieron en las calles Corredera y Nueva. Con la conversión de los judíos al cristianismo, afrontaron la calumnia de la Eucaristía en 1506 y los autos inquisitoriales de 1514-1515. El duque Francisco II dividió Hervás en dos comunidades gremiales: los labradores, identificados con los cristianos viejos, y los mercaderes o cristianos nuevos, que originaron el barrio Mercader de Arriba y el de Labrador de Abajo. La abolición de las clases gremiales fue contestada por los cristianos viejos xenófobos con un libelo con las genealogías judías de los mercaderes, para que Hervás no olvidase sus raíces judías. Pero Hervás olvidó su historia. La invención de la tradición judía en el inicio del siglo XX y la conversión por la dictadura franquista del barrio Labrador con las casas de adobe y castaño en un falso barrio judío como reclamo turístico. La colección documental y los árboles genealógicos cierran el volumen. Esta es la sinopsis del libro, que se ve que, aunque es un ensayo, pero es ameno de leer y comprensible. Bueno, pues terminaba la exposición. Puede establecerse un coloquio. Marciano, con mucho gusto, corresponderá a las preguntas que se le hagan. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Y sin más preámbulos, pues les dejo con el protagonista de esta tarde, Marciano, el de Hervás. Muy bien. Pues muchas gracias, Chari. También al Ateneo de Badajoz por la invitación al acto, así como para el museo que nos ha cedido, digamos, las dependencias para poder de alguna manera exponer el libro de judíos, labradores y mercaderes de Hervás. Porque como el libro da mucho de sí, y ya Chari en líneas generales ha esbozado las líneas principales del libro, lo que sí os sugiero a todos y cada uno de los que estáis aquí es que si habéis ido alguna vez a Hervás, habéis leído las maravillas del barrio judío, etcétera, etcétera, que eso lo dejéis en un cajón, que empecemos de nuevo la historia tal y como es, con la documentación histórica. Ojo que yo soy hervasense, soy de Hervás, y me costó muchísimo entender lo que después de 30 años por fin he podido, digamos, publicar. Incluso vamos a ver cómo he tenido que desprenderme de esa mitología que como hervasense he heredado, digamos, a través de los siglos pasados, para tener acceso a la historia. Y sin más preámbulo, por mí no hay ningún inconveniente en que apaguéis las luces. Lo digo por si eso se ve mejor, eso lo dejo a vuestro albedrío. Bueno, no hay ningún problema. Por entrar un poco en materia, los orígenes de la población, estamos a caballo del siglo XII y XIII. Hervás es una aldea que se va a desarrollar entre Béjar y Plasencia, dentro de lo que es la diócesis de Plasencia, y en un principio pues es una aldea que, aunque tenemos muchísima fama hoy, cuando nacemos realmente era un pueblecito, otro de los tantos como había aquí en Extremadura. En un principio tengo aquí puesto lo que sería el urbanismo cristiano, por si alguien ya conoce Hervás. Hervás no se entraba
por donde actualmente se entra la población, que digamos la gasolinera de Roma, sino por la parte antigua, donde vemos aquí el puente de la Fuente, la calle del Puente, que es lo que llamamos el puente de la Fuente Chiquita. Se entraba por aquí e inmediatamente se daba acceso a la calle abajo, que se sigue llamando así, el centro de la población, que era la plaza, esta plaza que vemos aquí. Un detalle anecdótico: este mocoso que está aquí soy yo, cuando tenía 5 años. Como mi padre era fotógrafo, me acuerdo que no se me olvidará, porque fueron mis primeros novillos legales. Es decir, yo estudiaba en el Colegio de las Monjas, me sacó para que hiciera un poco el acompañamiento suyo. Bien, vemos realmente el centro de la población e inmediatamente la otra calle es la calle Corredera, o la calle de los Comercios, que va a parar lo que hoy es la plaza de la Corredera. Pero esa plaza no existía. Tenemos por consiguiente el origen de la población, orígenes cristianos, una población como tantas que había en Extremadura, que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Y evidentemente el motor cultural religioso es el cristianismo. O sea que de alguna manera esto sería el preámbulo. Sabemos que la comunidad judía en Extremadura, me voy a centrar, cuando hablo de los judíos en Hervás, de la época medieval. Y por consiguiente, cuando estamos hablando de los reinos cristianos, a la vez que se está reordenando el territorio en la Alta Extremadura, las comunidades judías simplemente se van, digamos, a establecer, en las villas o ciudades donde realmente está la nobleza, está el corregidor, pero no en las aldeas. Es a partir de finales del siglo XIV cuando, digamos, va a haber una eclosión, un desarrollo de las comunidades judías, aunque me voy a ceñir al norte de Extremadura porque es la parte que más controlo, pero que también podemos realmente referirnos a lo que es la parte de aquí de Badajoz. Por consiguiente, en un principio estaría lo que son las grandes ciudades, y a partir del siglo XIV, como consecuencia de estas persecuciones que ha habido contra los judíos en las grandes ciudades, desaparece el judaísmo de tipo urbano y se va a crear el de tipo rural, que es como Hervás, va a ser Granadilla y otras localidades que tenemos por aquí. En el caso de Hervás, sabemos, porque este es el censo completo de los judíos que vivían en Hervás, son 45 nombres que realmente hace referencia a 13 linajes judíos. Sabemos que se dice que Hervás tiene una judería inmensa. No, aquí vamos a hablar de documentación y vamos a ir poco a poco desarrollando lo que es la historia. Estos apellidos son muy comunes en la Alta Extremadura. Cáceres, Trujillo, incluso en algunas zonas de Medellín, estamos viendo que se repiten con bastante frecuencia. Y el 25% de la comunidad judía de Hervás son pobres, Nihil, porque en este documento que vemos aquí al lado a veces pone Nihil. Este documento se hace cuando viene el edicto de expulsión de los judíos. Hervás es una aldea que pertenece al señorío de Béjar, que es propiedad de la familia Zúñiga. Cuando viene el edicto de expulsión, sucede lo siguiente: los reyes católicos permiten que todos los judíos que se marchen de España, en este caso de Badajoz o de Cáceres, podían vender sus bienes, pero en aquellos lugares como por ejemplo estamos hablando de el Zafra, que pertenecía también Granadilla, que pertenece a la Casa de Alba. Entonces la nobleza dice: vosotros no podéis vender esos bienes porque cuando venisteis a mi territorio yo regalé el solar. Y por consiguiente no podéis vender los bienes. Es decir, el judío que vive en Badajoz sí puede vender sin ningún problema, pero el que vive en las ciudades de señorío no. Echa la ley, echa la trampa. Entonces sabemos, gracias a estas triquiñuelas, es cuando realmente hemos podido descubrir las raíces judías de Hervás, que justamente están en lo que hoy conocemos como el barrio de arriba o la calle Corredera. Justamente sabemos que como consecuencia de estas triquiñuelas que se van a desarrollar, sabemos que hay una persona que se llama Moreruela, que va a cambiar a un judío una casa por una burra y un borrico, porque son los vehículos de transporte para salir de España. Hay un judío de Hervás que se pone en contacto con una mujer de Granadilla y a cambio de una fianza le regala la casa. Y aquí tenemos Moncada, que era un alcalde de allí de Hervás, que digamos que va a recopilar, absorber 3 casillas, 2 ballestas, tinajas, cubas. Esto de las ballestas es importante porque siempre uno de los mitos que se suele decir es que las comunidades judías, no eran, digamos, belicistas, no iban a los ejércitos. Eso no es cierto. De hecho, hay un apellido judío que es Ballestero,
Es decir, que estamos viendo, no es que fuesen militaristas, pero que evidentemente en algún momento, cuando forman parte de la nobleza, están contribuyendo dentro del ejército de la población. Y por último tenemos el clérigo Juan Bajo, es un clérigo que pertenecía a Baños de Montemayor, pero se instala en Hervás y va a acumular una serie de bienes, con lo que luego va a crear una capilla. Y todos estos bienes, me da cuenta que las personas que se lo venden son estos tres que estamos viendo aquí, Moncada, Moreruela y otro cristiano viejo, es decir, que está absorbiendo ese capital y que está justamente aquí, en la calle Corredera, que es sobre esta calle, esta casita, esta esquina que estamos viendo aquí había una huerta, que sobre esa huerta es donde se va a crear luego la Plaza de la Corredera en el siglo XVII, pero eso lo veremos a continuación. Vemos, lógicamente, que el duque de Béjar, como propietario de la aldea, va a confiscar una serie de propiedades y a partir de ahora el término judío desaparece, digamos que está prohibido, vetado, y digamos que en su lugar se va a utilizar el término nueva. Entonces, claro, de repente vemos que el duque de Béjar tiene lo que llaman la Casa Nueva. Por ejemplo, este documento que vemos esta parte de aquí es del siglo XVI, pero esto es del siglo XVII y estamos viendo cómo todavía estamos hablando de la calle Corredera, una de las calles principales de Hervás, que es donde realmente estaba el núcleo judío. No estoy hablando de judería, porque realmente es una zona donde están viviendo tanto judíos como cristianos, son barrios mixtos. La judería, aunque se habla mucho de la palabra judería, no significa que sea un gueto. Hay momentos muy específicos, por ejemplo en el año 1412, que dura 10 años, y en el año 1480, cuando se crean guetos importantes. Pero eso, por ejemplo, se crea en Badajoz, se crea en Trujillo, se crea en Plasencia, se crea en Béjar, porque son ciudades importantes. Pero las aldeas, bueno, hay otro pueblo cerca de aquí que también pertenecía a la Burguillo del Cerro, donde realmente se crea hacer una judería y está formada por dos calles. Es decir, que en algún momento estamos viendo realmente cómo está desapareciendo, después del edicto de la conversión, cómo van a utilizar los lenguajes. Que esto es importante que lo domine el historiador, porque yo, como en un principio no tenía ni idea, pues andaba totalmente perdido. Pero una vez que controlas estos elementos, pues lógicamente sí puedes controlar lo que es la parte de la historia. Tenemos, por consiguiente, cristianos nuevos y cristianos viejos. Hay un sector importante, la mitad de la comunidad judía se ha convertido al cristianismo, muchos de ellos han sido forzados por las circunstancias, piensan, dice, antes que irme a Portugal y pasarlo mal, prefiero estar aquí con mi gente y en la medida de lo posible voy a tratar de esquivar a la Inquisición. En el año 1578 los cristianos nuevos pactan con el duque de Béjar la posibilidad de tener acceso a la vida política. Entonces lo que hace es dividir Hervás en dos comunidades gremiales, o le llamaríamos partidos políticos, pero en ese caso son gremios. A uno le llama labradores, que son los cristianos viejos, y a otro le llama mercaderes, que son los cristianos nuevos. Todos los años hay elecciones municipales donde sale un alcalde de cada grupo, pero al llegar al ayuntamiento alguien tiene que tener la mayoría absoluta, si no tanto el día de las bofetadas. Este privilegio lo tiene el cristiano viejo porque se supone que es más puro de corazón que el mercader. Es decir, estamos viendo cómo poco a poco se está rompiendo la sociedad y además se va a crear lo que se llama el Estatuto de Limpieza de Sangre, que todos los candidatos del partido mercader, solo los del partido mercader, tienen que someterse a un examen genealógico de limpieza de sangre con 3 vecinos para demostrar que sus familias, hasta la tercera generación, en este caso el abuelo, no tiene delitos con la Inquisición. ¿Qué es lo que hacían? Pues echar la ley, echar la trampa. Llevaban testigos de su cuerda que falsificaban y decían, no, fulanito de tal, este es cristiano viejo porque yo conocía a su abuelo, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan con esas trampas, porque es la única manera de tener acceso a la vida política. Como consecuencia de esto, Hervás se empieza a romper porque las cofradías permitían al cristiano nuevo y al cristiano viejo. Pero al crearse el estatuto de limpieza de sangre en el ayuntamiento, se filtra también a las cofradías. Y esto es en términos generales, no solo en Hervás. Es la situación general en toda España, pero yo me centro en el caso de Hervás. Entonces va a haber cofradías de cristianos nuevos y cofradías de cristianos viejos. Y como la sociedad se empieza a romper, va a haber un barrio de arriba, que es el de los mercaderes, y un barrio de abajo, que es el de los labradores. Incluso tenemos, en este caso, lo que va a suceder ahora es que el barrio judío se llama Calle de la Cruz. Fijaos, aquí en el caso he puesto algunos ejemplos. En Béjar y en Zamora
la judería se empieza a llamar Barrio Nuevo, es decir, ya desaparece el concepto judío. En Cáceres, la judería que se crea en el año 1480, después del edicto de expulsión, se llama la calle de la Cruz. En Bañares también se llama la calle Nueva o calle de la Cruz. Y en Fuente del Maestre la judería se llama calle de la Cruz. En Hervás nuestra judería se llama la calle de la Cruz. ¿Qué sucede? Que en el año 1800 desaparece de nuestra memoria esta definición y se llama Plazuela de Hernán Cortés. Es decir, nosotros los hervasenses empezamos poco a poco a borrar esa historia judía, pero que luego volveremos sobre ella. Es decir, estamos viendo un poco cuál va a ser la tónica del barrio Labrador, que es el barrio de arriba. Aquí tenemos el ejemplo, como el centro de la población era la plaza, ahora los cristianos nuevos que viven en el barrio de arriba quieren hacer una plaza a imitación de la otra, pero más elegante, como tienen un poder adquisitivo porque trabajan el textil. Fíjense el pedazo de plaza que nos preparan, la plaza de la Corredera. O sea, controlen aquí y están viendo la diferencia que hay entre el poder adquisitivo del mercader, el cristiano nuevo, y el labrador, el cristiano viejo. Estamos viendo como, a modo de síntesis, el barrio mercader, que es la plaza de la Corredera, la calle mayor de la Corredera y la cofradía de la Asunción, que es en la que de alguna manera se van a aglutinar todos los descendientes de judíos. Mientras que en el barrio de Labrador tenemos la plaza, esta pequeñita que vemos aquí como núcleo importante, la calle mayor de la Puente, que es lo que llamamos nosotros hoy la calle abajo, y la cofradía del Sacramento. O sea, esto es importante para ver un poco de cómo se va a definir la sociedad. Las características fundamentales. La sociedad, los mercaderes o los judío-conversos tienen una serie de apellidos que son identificables, lo vemos por los documentos, que son todos estos apellidos que veis aquí. Estos son realmente cristianos nuevos en Hervás, porque hay gente que dice, yo como me apellido Ontivero, soy descendiente de judíos. Digo, no, eso no me vale. Estamos hablando única y exclusivamente porque no en todas partes es igual. Y siempre pongo un ejemplo. Durán, en Hervás, es cristiano viejo, mientras que en Sierra de Gata es cristiano nuevo. O sea, por eso realmente digo, no, vamos a diferenciarlos. Yo para eso soy muy triquismiqui. Que es la única manera de tener claro esta cosa. Las profesiones, las mismas profesiones que tuvieron como judíos, las van a tener ahora como cristianos nuevos. Pero va a haber otras nuevas que antes no tenían. Por ejemplo, van a ser canónigos, capellanes, clérigos, alcaldes, que no podían serlo, organistas, regidor, escribano, sacristán y familiares de la Inquisición. O sea, esta es otra tónica, una diferencia que va a ser la consecuencia de cuando el cristiano nuevo se está asimilando en la cultura cristiana. En cambio, en el barrio de abajo tenemos esta serie de apellidos, Agudo, Barrero, Barbero, Barrios, etcétera, etcétera, pero como hay movimientos migratorios de origen portugués, tenemos en Hervás Acosta, Castro, de Felipe y Villalobos. De Salamanca vienen los Anayas y los Lumeras, que están vinculados fundamentalmente con el textil. Y de Béjar vienen las familias Amador, Comendador y Peña. O sea, que estamos viendo cómo en esta sociedad incluso está delimitado realmente los estratos sociales. Con las calles, aquí tenemos la calle del Moral y la calle del Rabilero, que es una calle fundamental que hoy vendemos como una calle judía, y esta calle se crea en el siglo XVII. Luego ya veremos las cuestiones del olvido, estas trampas, digamos, los abismos de la memoria, las malas jugadas que nos va a crear en la historia. Estos cristianos nuevos, a la vez que se están lentamente asimilando en la cultura cristiana, pero tienen algunos elementos que en los documentos es fácil detectarlo como que, digamos, esa asimilación todavía no ha sido completa. Por ejemplo, saben que a partir de ahora se tienen que bautizar. Y la esencia del bautismo es el derramamiento del agua. Entonces lo que hacen es, como la Iglesia permite que el recién nacido en caso de peligro de muerte puede, digamos, bautizarlo cualquier persona, que es lo que se llama el bautismo de urgencia, pues es muy sencillo. Casi todos los niños recurren al bautismo de urgencia. Claro, yo cuando vi las listas de partida de bautismo digo, qué raro que el porcentaje mayor del bautismo de urgencia están en el barrio de arriba y son estas familias que hemos visto antes. O sea, este es uno de los comportamientos que luego ya con el tiempo se va a diluir. Los matrimonios.
Antigua, bueno, estamos hablando desde la época del Renacimiento y el Barroco, los cristianos nuevos y la sociedad en general, para casarse, pues iban a un notario, digamos el matrimonio civil, y luego ya a partir del Concilio de Trento la Iglesia empieza a hacer una presión social más importante y va a meter el sacramento eclesiástico, las velaciones. ¿Qué hacen los cristianos nuevos? Pues que a lo mejor están durante un año sin tomar las velaciones. Y como hay inspecciones de la Iglesia que vienen del Obispado de Plasencia cada 2 por 3, están, digamos, presionando a los curas para decir, no, aquí, al tiempo que se hace el matrimonio civil, se hace también el eclesiástico. O sea, que estamos viendo esas triquiñuelas. Como se casan entre segundo, tercero, cuarto y quinto grado, y eso está prohibido para la Iglesia, pues compran la dispensa papal. Y de esa manera, pues, acceden a lo que es el matrimonio. Y sí, lo que he detectado era que generalmente la mujer mercader ya a los 15 años ya era casadera y siempre llega al matrimonio, como pone aquí, en cabello virgen, mientras que la labradora llega un poquito más tarde y alguna que otra vez tiene que hacer digamos, el recurrir a la Iglesia y decir que, como no decía que estaba embarazada, lo decía de otra manera mucho más elegante, y de esa manera pues tenía acceso al matrimonio en la sociedad. También los cristianos nuevos lo que hacen es quitarle el nervio ciático, la landrecilla, a la carne, y la ponían en agua durante 24 horas con sal, para digamos, desangrarla. O sea, son pequeñas pautas que, claro, al final vas detectando cómo se va a producir esta asimilación. El sudario. Todavía sigue habiendo cristianos nuevos que utilizan el sudario. ¿Cuál es la trampa que hacen? Pues utilizan mucho el hábito blanco de San Francisco. Con la excusa de que le ponen el hábito blanco, pues le ponen un sudario de lienzo. Y de esa manera, pues encantado de la vida. O sea, que estamos viendo cómo hay ciertas similitudes entre los comportamientos de la religión cristiana y la judía, pues digamos que van a utilizar esos elementos para filtrar, y esa trampa que hacen es lo que realmente les va a coger a ellos, y al final se van a asimilar plenamente. Y van a ser más papistas que el Papa. Ojo, porque ser converso es jurar como un converso. O sea, que son ese es el comportamiento que he observado en la sociedad. Vemos, lógicamente, que está todavía ese estatuto de limpieza de sangre rompiendo a la sociedad, y los mercaderes, como tienen un poder adquisitivo importante, envían hijos a la universidad, fundamentalmente de Salamanca, le dan estudios a sus hijos. Y a partir de ahora, en casi todas las familias va a haber sacerdotes, en una hasta 2 y 3 sacerdotes. Una vez que tienen, que controlan el poder religioso en Hervás, son los que desde el púlpito van a utilizar a las cofradías para decirle, vamos a empezar a romper estos estatutos. Se rompe, y cuando ya han conseguido concienciar a la sociedad de que esos estatutos son nocivos para la sociedad, incluso para la imagen del pueblo, van de alguna manera a asaltar a la vida política. Pero el duque de Béjar por ahí no pasa. Estamos viendo que los estatutos desaparecen en el 1644 en las cofradías, pero hasta el año 1660 el duque no lo quita. Y lo quita porque, como muere el duque, y resulta que va a ser la madre del siguiente duque, que era una buena persona, pues aprovecharon esta debilidad para poder... O sea, los cristianos nuevos eran diplomáticos, sabían muy bien cómo meterse en la vida política para romper todas estas escaleras. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, la firma de los mercaderes. En las actas del Ayuntamiento de Hervás, cuando están los mercaderes y los labradores, el mercader siempre está firmando con su puño y letra, y el labrador firma uno por todos ellos. O sea, que no saben. Estamos viendo que también hay una sociedad que realmente tiene un poder, digamos, intelectual importante. Cada vez que el cristiano nuevo se está asimilando, el cristiano viejo va de alguna manera a protestar, digamos, contra esta asimilación. Cada peldaño que suben es un conflicto en la sociedad. Vemos que ya en el año 1671 es la primera vez que un alcalde de Hervás es cristiano nuevo. Eso es algo, una revolución, un caos que Hervás no puede permitirlo. Entonces lo que hacen es publican un libro verde, un memorial, que es... con la ayuda de un sacerdote de Hervás, escriben los nombres y apellidos de todos los mercaderes de Hervás que viven en el barrio de arriba y que son descendientes de judíos, 48 hojas en latín.
No he encontrado el documento, pero como tengo acceso a la partida de bautismo y a los árboles genealógicos, que es otro de los capítulos que tengo aquí, pues realmente estamos viendo que toda esa capa social que controla la sociedad son cristianos nuevos. Y hay otro momento que, la Inquisición, sabemos que la sede está en Llerena, que está, digamos que la jerarquía social estaría el comisario del Santo Oficio, que en el caso del señorío de Béjar solo había un comisario y estaba en Béjar, pero le ayudaban los familiares del Santo Oficio. Que había unos 4 en todo el señorío de Béjar. Y hasta ahora en Hervás todos los familiares de la Inquisición eran cristianos viejos. Pero está aquí que en el año 1675 el cura de Hervás le da por pedir una familiatura del Santo Oficio a Llerena. Los de la calle abajo, los labradores, ni cortos ni perezosos, le pintan un grafiti en la plaza diciendo: desde aquí para arriba, es decir, todo el barrio de arriba, vive el cura, que es el mayor X. El X es el San Benitado. Y toda su familia son X, X y X. Es decir, el cura, lógicamente, la Inquisición toma datos y le quita inmediatamente todo ese acceso a la Inquisición. Pero ¿qué ha sucedido? Que el cura está tan integrado que realmente todos los vecinos del barrio de arriba con arcabuces se apostan en la plaza, que les he mostrado antes, dispuestos a emprender los arcabuzazos con la gente de abajo. El cura consiguió frenarlo porque no solo están acusando al cura, sino que tienen a escribanos, juristas, hay concretamente un magistrado en la audiencia de Panamá, canónigos, capellanes, abogados, es decir, que están tan asimilados que ese grafiti, digamos, ha deshonrado a toda la familia. El cura consigue apaciguar a la familia y dice: la única solución, como no, estamos hablando de una sociedad donde lo importante es la honra, la fama, eso por encima de todo, pues consiguen que el ducado, el señorío de Béjar, el duque, les extienda un certificado de pureza de sangre, y con eso ya, porque ya por lo menos están acreditados. Porque tú, ojo, si alguien te llama judío, vas con este documento y le podías denunciar y te caía, eso sí, te protegía la ley. O sea que estamos viendo ese conflicto en el que hay. Y esto es importante porque este libro verde se escribe para que el pueblo de Hervás no olvide su historia. Y el problema es que no solo lo olvidó, sino que la cambió. ¿Cómo se cambia? Muy sencillo. Lo he dividido en 3 capítulos: el olvido de la historia, la demolición del patrimonio mercader y la modificación del callejero. Sabemos que a finales del siglo XVIII la gente de Hervás todavía conocía el concepto de barrio de arriba y barrio de abajo, y sabía que cuando hablamos del barrio de arriba estamos hablando del descendiente de judíos. Ya no se hablaba así, porque incluso la palabra mercader ha desaparecido, pero la conciencia subjetiva de Hervás sigue manteniéndose esa historia. El siguiente punto es que en el 1816 la calle de la Cruz se borra y se llama la plazuela primero se llama la calle de la Fábrica y luego la plazuela de Hernán Cortés. Es decir, poco a poco estamos borrando de la memoria esa visualización que estaba presente en la sociedad. En el 1855, aquí que es donde está la calle de la Cruz, había un pasadizo digamos, está definiendo realmente lo que es el pasadizo a un barrio cristiano nuevo, que se llamaba el Portal de la Virgen, porque había una virgencita, de tal manera que el cristiano nuevo, cada vez que entraba, se persignaba. O sea, estaba demostrando ante la sociedad que era cristiano. Eso se elimina. O sea, que también ya desaparece de nuestra historia esa parte de aquí. Y van a hacer una calle, la calle Sinagoga, pero en el año 1859. Es decir, que a la vez que se está borrando los restos judíos de la parte de arriba, se van a empezar a crear unos falsos en el barrio de abajo. Y como estamos viendo que a través de los estatutos de limpieza de sangre, que todos estos mercaderes se están acreditando en lo que yo llamo la arianización de las raíces judías, es decir, están demostrando que son más papistas que el Papa, pues ya, lógicamente, los cristianos son ellos. Entonces, ya pues llegamos a la parte final. Resulta que en el año 1907 llega a Hervás Vicente Paredes. Siempre cuando hablo de algunos historiadores extremeños me da un poco de... Por ejemplo, Vicente Paredes, o si hablo también de Publio Hurtado, son personas... o Nicolás Díaz y Pérez, creo que se llama, el que es de aquí de abajo. Son gente que en su momento hicieron algo importante.
muy significativo en la historia, pero cuando se metieron en la historia judía desbarraron como 4 puertos, es decir, que realmente se equivocaron muchísimo. Este fue el caso de Vicente Paredes. Había escrito un libro en el año 1887 que se llamaba Etimología de los pueblos de Extremadura, donde identificaba una serie de nombres, por ejemplo, Badajoz decía que venía de una palabra hebrea, etcétera, etcétera. Judaizaba todo. Y cuando llega Arvás, como ve la calle Rabilero, dice, hombre, Rabilero, aquí es que vivía el rabí, pues ya. Tenemos calle Rabilero, que es rabí porque lo ha dicho Vicente Paredes, y como tenemos la calle Sinagoga, ya está. Es decir, hemos creado la sinagoga, el primer barrio judío de Hervás, que es solamente la calle del Rabilero y la calle Sinagoga. Y a partir de ahí, poco a poco, Hervás, que sabía que allí no había judíos ni nada, pero empiezan a asimilarlo, y como viene gente importante de fuera, pues la gente de fuera es más importante que tu tradición oral. Empezamos a asimilar eso. Y hay un caos, porque allí en Hervás, yo he nacido en el año 57, bueno, no os podía engañar porque, como tú has dicho ya, cuando he nacido, si no hubiera dicho que era mucho más jovencito, pero bueno, no puede ser. Estuve por callarme y obviarlo, pero no pasa nada. Entonces, cuando yo nací, se hablaba de la calle abajo y del barrio judío. Y ya un momento que en Hervás ha desaparecido el nombre de calle abajo, todos barrios judíos. Vemos aquí que a partir del año 1969, como se declara conjunto histórico-artístico, pues lógicamente el Estado no se puede equivocar. Y ya tenemos que ese barrio, esa calle abajo, ya se llama barrio judío. Hay una calle que se llamaba la calle del Hospital, y como hubo un encuentro entre judíos y cristianos en el año 1971 y se coloca esta placa en castellano y en hebreo, ¡paf! Calle de la Amistad Judío-Cristiana. Estamos judaizando a través de una serie de rótulos lo que es ese espacio, que realmente es un espacio campesino. Porque realmente en Hervás, cuando estamos hablando al principio, ¿quién cultivaba esas tierras? ¿Dónde vivían? Pues esos campesinos vivían en la calle abajo. Como es una gente que tiene un poder adquisitivo muy, muy pequeño, pues por eso se conserva también ese barrio judío, entre comillas. Mientras que el que tiene dinero, pues se hace un pedazo de chalet con todos los elementos modernos y prepara la plaza de la Corredera. Entonces, claro, nosotros no caemos ahí, y como es tan atractivo, pues ahora identificamos la arquitectura popular entramada con la arquitectura judía. Y como nos va tan bien, pues a ver quién se baja de la burra. Es decir, estamos viendo un poco cómo ha habido ese cambio radical, y estamos viendo luego, lógicamente, cómo se va a poner. Bueno, si vais a ver ahora, veis que toda la calle abajo está llena de estrellitas de David, el callejero. Eso se puso en el año 2010. Lo puso el que entonces era alcalde de Hervás, que llegó a ser presidente de la Asamblea de Extremadura. Tuve con él unos rifirrafes. Yo nunca me corté un pelo, porque me he dado cuenta que cualquier persona, cuando tiene la historia de su parte, tiene un poder. Yo no lo sabía, pero como sabía que no estaba mintiendo, me enfrentaba y realmente tuve bastantes problemas. Pero la historia es así. Y fue él el que colocó todas esas esteritas. Y resulta que este barrio judío de 2 calles, que empiezan en el año 1907, ahora son 17. Y pasado mañana, cuando vayan, pues será también hasta el Pinajarro judío. Pero no pasa nada, porque bueno, como se va creciendo aquí la historia, o sea que estamos viendo cómo realmente hay una historia. El olvido de la historia es muy importante, porque como yo realmente cuando empecé a investigar esa historia ya se había olvidado, me costó muchísimo. Para llegar a esta conclusión, lo que tuve que hacer es borrar todo lo que había oído y empezar de cero desde el archivo. Luego ya cuando fui construyendo el edificio me di cuenta, entendí perfectamente lo que me habían dicho en la infancia, porque realmente se había perdido, se había enredado y un poco la historia. Y bueno, eso es un poco en líneas generales. Podía seguir mucho más, pero no, porque tampoco es esa la cuestión. Simplemente que el libro termina con una serie de, no sé si son 25 transcripciones de documentos originales inéditos, y luego también he puesto como 13 árboles genealógicos donde demuestro que realmente como toda la élite de Hervás del siglo XVII era descendiente de judíos. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque... Si quería hacer alguna pregunta, alguien que le quiera preguntar algo que no haya quedado claro o quiera confirmar algo más. He oído que habla de los judíos de Coria, ¿no? Sí. ¿Me puede ir a soy de esa zona? Pero si me puede aumentar un poco esa información. La de Coria, sí, el Albaicín. ¿Qué sucede con Coria?
como en Coria, creo que es Mateo Hernández el que reforma la plaza de Coria, pues se cargó el barrio judío. Como necesitaba un espacio amplio, yo es que eso lo descubrí después, resulta que la calle del Albaicín, tú vienes por la calle del Albaicín y de repente esa calle como continuaba, tienes esa estructura medieval que como se derrumba o lo tiran para ampliar lo que, porque ahora tú vas a Coria y bueno, hay una explanada inmensa y tú realmente, si vas a Segovia a otro sitio, esas plazas no existen. O sea que realmente incluso en Segovia el barrio judío está al lado, se lo han cargado. Es decir, que el barrio judío de Coria estaba en esa parte de ahí, que luego la casa que pertenecía a Sánchez Ferlosio es la casa donde realmente estuvo la Inquisición, esa parte de ahí, que realmente, como era pariente, en este caso, los reyes católicos de la Casa de Alba, pues le permitieron el asentamiento de la Inquisición en el 1501. Hay muchas más cosas, porque en su momento lo que hice fue, cuando empezaba a investigar, a mí lo que me interesaba, más que escribir libros, me interesaba publicar los documentos. Por eso, a través del alcalde de un tal Pereira, que se llamaba entonces, que era el alcalde estoy hablando del 1996, le dije, mira, he encontrado todo aquí, y él publicó el libro, digo, de tal manera que la gente tenga acceso a esa documentación, porque es que está documentada la sinagoga, y Coria es el único sitio de Extremadura que tiene un barrio ritual. Como ahora está de moda, el patrimonio, todos los sitios aparecen barrios rituales, cualquier baño, cualquier piscina que tengáis en vuestra casa, tenéis un espabilado y lo podéis vender como veis. Aunque no sea eso, vendéis la casa bien y luego ya, ese es el problema. Pero realmente sí existe, porque hay documentación. O sea, que en el caso de Coria, aunque de alguna manera el patrimonio ha desaparecido, pero tú puedes ir por la calle diciendo, y aquí vivía fulanito de tal, y aquí vivía menganito de tal. O sea, que es un sitio importante. De hecho, hay que tener en cuenta, hay un dato de la judería de Coria, que en algún momento alguien dice que había 45 familias. Aunque no encontró el dato, pues es previsible, como sabemos realmente dónde estaba la comunidad judía, que era un barrio judío, pero era abierto. El Albaicín no era un gueto. Están viviendo tanto judíos como cristianos. Y eso es la tónica general en toda Extremadura, que en los barrios judíos hay casas que son propiedad del clero y se las alquila a judíos, porque son los que mejores pagan. En Plasencia, en la calle Rúa Zapatería, había por lo menos 10 casas que pertenecían al clero y en algún momento los inquilinos son los judíos. 1480, los reyes católicos ponen el gueto y los judíos se van de allí. Y los curas se están quejando, porque dicen, joder, es que ahora me vienen estos inquilinos que me están racaneando y están bajando los precios. O sea, que eso es otra de las actitudes. Y sí, había judíos que tenían casas en propiedad. Ojo, que también había, es otro de las tónicas generales, pero en toda Extremadura. ¿Hay juderías más importantes unas que otras? Es Yo que soy de la zona de Valencia de Alcántara. ¿Qué Valencia. dice esa judería? Con la iglesia hemos topado. Mira, Valencia de Alcántara, en el año 1996, yo trabajo en Diputación de Cáceres, había 500 millones de pesetas que da Europa y a los últimos que contratan son a los historiadores. A mí me contratan como creyendo que me podían manejar. Y resulta que ahí nace la sinagoga de Valencia de Alcántara, que no es sinagoga. La arqueóloga, que era portuguesa, falleció ya, y se quiere poner de acuerdo conmigo, quiere que hagamos una sociedad. Como sabe que yo me dedico a la investigación, y le digo, sí, pero en Valencia de Alcántara no. Dice, hombre, ¿a ti qué más te da? Y digo, no, es que el ganado que hay por ahí, ¿eh? Es que lo digo para que la gente sepa el tinglado que... Y esta mujer, pero lo que me fastidia es que la Junta de Extremadura le da 10 millones, esta mujer trabaja, hace investigaciones en la sinagoga y lo único que encuentra son huesos. Y cuando le veo le digo, claro, ¿cómo no vas a encontrar? ¿Es que eso realmente fue un matadero? Pues en matadero lo que aparece son huesos. Todavía no había aparecido el documento, yo dije, eso no es sinagoga. Pues ¿qué hicieron? Cuando se me acaba el contrato no me renuevan, siguen con este tinglao, inventan el edificio
Y ahora ya se ha descubierto que realmente la sinagoga estaba en otro lado y no se bajan del burro. Sigue siendo sinagoga. Es que eso no es así. En cambio, Alcántara, que está al lado, en Alcántara está documentada la sinagoga, aunque está, digamos, transformada. Es un pedazo de edificio que si te lo coge un arqueólogo que conoce la cultura judía, te puede reinterpretar ese edificio. Yo he visto muchos edificios, pero no estoy capacitado porque no soy arqueólogo para verlo ahí, pero sí veo estructuras del edificio que se ven ahí. O sea, es que realmente sí tenemos un patrimonio muy importante. El último, por ejemplo, en Trujillo, cuando se crea la judería nueva en el año 1460, es que todavía existe la placa. Es decir, en la sinagoga, en algunas de ellas, cuando se construía, ponía en hebreo, esta es la casa del Señor y los justos entrarán por ella. Pues esa inscripción hebrea existe en Trujillo. En su momento, pues le digo al alcalde, hombre, pues aquí podíais tener la posibilidad. Digo, si en Hervás tenemos el 10% de lo que tenéis vosotros, bueno, tenemos miles de turistas aquí. Pero, ¿cuál es el problema? Y también lo saco a la luz para que la gente vea el interés turístico. Y dice, no, nosotros con los conquistadores tenemos suficiente. Esa es la realidad. Es decir, si te viene un turismo, que me parece bien, y que te viene de Latinoamérica, que te viene porque quieren ver me parece maravilloso, pero digo, es que no te cuesta nada 5 minutos y como está al lado, es que le das aquí y te lo llevas. Y al que le interese la cultura judía, pues puede verlo más, y al que no le interesa, pues no se lo dé, pero ten por lo menos esa ruta, ese complemento. Pues es que lo de Trujillo es algo, en fin. O sea, pero como eso, te puedo hablar de más sitios. Y en cambio nosotros, que no tenemos nada, somos los reyes del mambo. Pero eso sí, que no salga de aquí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Me niego absolutamente. Eso o lo habéis inventado vosotros. La cámara. Habrá que decir que lo... Lo que has dicho también es en cárcel, ¿no? Porque en cárcel el barrio judío está desconocido a no poder, ¿no? Mientras que llevan a toda la gente, a los turistas, sabemos que los llevan, ¿no? Pero el barrio judío está completamente desconocido. Tú has trabajado en cárcel y sabes que el barrio judío. Sí, es que a veces yo, como también he trabajado la parte del turismo, le digo a la gente, a lo mejor, por ejemplo, Badajoz. Es decir, aquí se puede hablar desde desde la fundación de Badajoz ya había judíos. Y realmente tenemos en la parte de arriba donde está el patio, la plaza alta, creo que es, sí. En la parte lateral, es decir, que encima hay documentos donde... Y aunque no exista nada, yo en Plasencia he hecho rutas con judíos, viendo la Plasencia que no hay nada. Y les digo, pero aquí estaba fulanito de tal, y vivía yo no sé qué, yo no sé cuánto, y está viendo un mamotreto de edificio, y aquí había tal. Si tú sabes enseñar eso, eso también atrae. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, queremos ver una piedra con una inscripción, que eso es imposible, porque todos los cementerios, prácticamente los cementerios judíos desaparecieron, los reutilizaron como material de cantería, etcétera, etcétera. O sea que el patrimonio no tenemos a lo mejor ni el 5%. Pero tenemos la historia. Por eso mi objetivo es, cada vez que encuentro algo, me interesa sacar la fuente para que las generaciones futuras por lo menos dicen, bueno, este por lo menos no se inventaba nada. Puede que a lo mejor tú o que yo lo interpretase mal, pero como está en la fuente, pues se me corrige y Santa Pascua, no pasa nada. Eso es lo que yo entiendo que es el investigador, porque luego encima otra... Como no tengo carnet de investigador, es decir, yo realmente soy director de cine, no soy... Entonces, cada vez que me quieren atacar, dicen, ¿qué estudios tienes tú? Y digo, yo soy barrendero, ¿pasa algo? Juzga a una persona por el libro. Tú cuando ves un libro no dices, a ver, ¿este dónde ha estudiado? Mira que podía decir, por la Universidad de Harvard o yo no sé qué. Pero no, tú ves el libro, pero el libro de cualquier persona, que te gusta bien y que no, pues ya está. Eso es lo que cuenta. Y así es como voy por la vida. Ya jubilado, ¿eh? Se está estupendamente. Muy bien, a ver quién dice alguna otra cosita. Y ya termino. Por ejemplo, aquí. Como tengo aquí un amigo, que bueno, tengo varios, pero están allí en la parte de atrás. Que me imagino que serán los que más... Mira, que encima acaban de llegar ahora. Las cosas como son. Aquí, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo un libro donde mezclo un poco viajes, etcétera, etcétera,
le decía a uno de mis amigos, oye, yo creo que como he visto por aquí la calle Paseo de Autobuses, le dije, oye, por aquí no hay la calle de Jacobo Rodríguez Pereira. Sí. Este es un judío, pero bueno, si tenemos en Gervás a esta persona, y menos. Lo bueno, lo que me alegra es que le hayan puesto la calle. Y en Berlanga, creo que también otra. Pues bueno, y también tenemos David del Valle Saldaña, que es otro judío de aquí. O sea que, fíjate, pues yo paso por ahí 1000 veces y no sabía que eran judíos. Sí, pues. Bueno, eran realmente cristianos nuevos. Es una fase donde el cristiano... Es decir, cuando yo os comentaba del cristiano nuevo de Hervás, que todavía tiene raíces judías, pero se empieza a asimilar, hay otros como son Jacobo Pereira y David, Isaac Cardoso también estuvo por esta zona. Llega un momento en el que dice, no, nosotros queremos ser judíos y en Extremadura no podemos serlo. Entonces se marchan, pero se llevan la conciencia extremeña. Porque Jacobo del Valle Saldaña tiene un poema Badajoz que vamos, y lo escribe en El fin del mundo, bueno, en Holanda, en los Países Bajos. Es decir, que estamos viendo cómo esos cristianos nuevos, cuando se marchan, puede que reniegue de la religión o de los acontecimientos que hubo, pero llevaron Extremadura en su alma. Por eso lo tengo aquí apuntado en esta parte de aquí, porque cuando he visto esa calle, de repente digo, uy, son cosas que tienes como olvidadas, pero al verlo te lo recuerda. Esa es una pregunta que me hago yo para mí, sí, para que sepáis que también aquí en Badajoz por lo menos habéis tenido ese detalle, porque en Hervás el convento de los religiosos trinitarios descalzos lo funda una mujer descendiente de judía que está plenamente asimilada a la cultura cristiana y no le han puesto ni una maldita calle en el pueblo. Ese pedazo de edificio, que es una maravilla, ese convento... Y bueno, se han olvidado quién... No, pues yo por lo menos me he encargado de que esta señora se recupere y que le pongan una calle. Fíjate, aquí por lo menos Jacobo Rodríguez Pereira, y además creo que no nace en Badajoz, sino que nace en Berlanga. Lo que pasa es que como estuvo por aquí, Badajoz es tierra de frontera, de ida y vuelta, pues lógicamente la riqueza que hay aquí en los pueblos de la raya, también la parte, bueno, lo que pasa con Olivenza en ese momento era portuguesa, pero aquí tenéis una riqueza de los cristianos nuevos y estamos hablando de un nivel intelectual importante que se desarrolla fuera de España. Eso no lo tenemos en el norte de Extremadura, pero bueno, como Extremadura es todo, pues para una cosa para una y para otras otra. Eso es un poco lo que diría como colofón final. Pues nada, pues si... ¿Alguien más? Yo tengo una duda. He leído en los apellidos de los cristianos nuevos, el apellido Zúñiga, y me ha llamado la atención porque es el mismo apellido de los duques de Béjar. Sí, es que, por ejemplo, bueno, el apellido Zúñiga, la familia Zúñiga, los Zúñigas de Béjar, realmente el que impone estos estatutos de limpieza de sangre, que hay una rama que es totalmente antijudía, resulta que tiene raíces judías porque un miembro de la familia se casó con una portuguesa que era descendiente de judíos. Esto aparece en el Tizón de la Nobleza de España, que es donde aparece la familia Zúñiga. O sea que realmente es un ramal, nada, es poca cosa, pero en Hervás sabemos que los Zúñigas nace en el siglo XVI, que creo que es una mujer de Puerto de Béjar que tuvo relaciones con el duque, y de ahí viene el bastardo, la familia Zúñiga, que viene a Hervás, que luego se emparenta con los cristianos nuevos. Eso es el Zúñiga de la parte mía. Pero que realmente es que luego vienen los americanos. Cuento esto porque me viene un americano hace unos 10 años de la familia Carvajal. Él ha descubierto que hay un Carvajal que es judío y como Plasencia está lleno de Carvajales, me lo está judaizando a todos. Y le dije, pero hijo mío, frena un poco, porque este Carvajal en el siglo XII es que casi no habían venido judíos y estos son cristianos. Es decir, hay una rama que en algún momento, cuando el judío se convierte al cristianismo, toma el nombre del padrino. Si es Zúñiga, pues apellido Zúñiga, y ahí nace, pero antes no. Y los americanos, como son así, hasta esta gaseosa te la hacen judía. A ver. Bueno, pues ya he acabado. Ahora sí es verdad. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Y hemos estado muy a gusto con Marciano. Y creo que nos iremos sabiendo más de lo que vinimos cuando entramos aquí, que es bastante ya. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros, paso estamos.